no estaba seguro de cuánto iba a retroceder en Tito. Si recuerdan a los que estaban aquí hace unos años, comenzamos en la antigua iglesia, empezamos con primero Timoteo y luego pasamos a Duns Timoteo, pero nunca llegamos a hacer Tito. Por eso en realidad vamos a repasar eso. Y no estaba seguro de cuánto iba a retroceder para explicarles qué es Tito o quién fue Tito. Pero voy a empezar con ustedes en el Antiguo Testamento y por qué. Está dividido así y cómo lo vamos a relacionar con el Nuevo Testamento y cómo eso se convierte en... Así que el Antiguo Testamento, como saben, está dividido en varias secciones y cada una contiene diferentes tipos de literatura, narrativas históricas, poesía, escritos proféticos, y las divisiones tradicionales del Antiguo Testamento son las siguientes. ¿Sabes que tenemos el Pentateuco o la Torá? Y está esto se escribe mayormente como o se atribuye a Moisés, establece la base del Antiguo Testamento. Luego tenemos los libros históricos que cuentan la historia de los israelitas desde la entrada a la tierra prometida hasta el periodo postexílico. Y ahí es donde estábamos cuando terminamos el libro de Ruth. Después tenemos los libros poéticos o la literatura de sabiduría, que incluye los Salmos, Job, Proverbios. Y luego contamos a los profetas mayores y menores. Y los profetas mayores y menores se categorizan según la longitud de los escritos, no su importancia. Así que, de nuevo, los profetas mayores generalmente escribieron libros más largos, mientras que los profetas menores escribieron los más cortos. Ahora llegamos al Nuevo Testamento, que tradicionalmente se divide también en varias secciones. ¿Qué quieres decir? Y comenzamos con los evangelios. Estamos en uno de esos, el libro de Juan. Así que tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y narran la vida, las enseñanzas, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Luego llegamos a los Hechos de los Apóstoles, también conocido como el libro de los Hechos. Básicamente es la secuela de los Evangelios. Sigue a los Evangelios, donde está escrito por Lucas y proporciona un relato histórico del conteo de los primeros cristianos y detallando las actividades de los apóstoles y la difusión del cristianismo. Y después de eso tenemos las epístolas paulinas, y estas consisten en 13 cartas, 14 si incluyes Hebreos, pero después de eso tenemos las epístolas generales. Esas son cartas que se atribuyen a otros líderes cristianos que no son Pablo. Y estamos terminando un libro entonces, el libro de Santiago. Y por supuesto tenemos el último libro de la Biblia, es literatura apocalíptica, es el libro de Apocalipsis, y eso está escrito por Juan. Y obviamente contiene profecías, visiones y tiempos, pero dentro de las epístolas paulinas tenemos las epístolas pastorales. No siempre se llamaron las epístolas pastorales, solo se les llamaron epístolas pastorales. Epístolas hace unos cientos de años, pero tienes 1 Timoteo, 2 Timoteo y ahora Tito, el libro que estamos revisando en este momento, y su énfasis común está en el consejo pastoral, el liderazgo de la iglesia y las instrucciones organizativas. Se les llama pastorales porque realmente dan pautas para el cuidado pastoral y el liderazgo y para la iglesia cristiana. Hablemos un poco sobre este joven llamado Tito. ¿De acuerdo? Ahora, de nuevo, tenemos estas 3 cartas que a menudo se agrupan juntas y lo que hacen es, nuevamente, dar orientación para los pastores. Y solo quiero compartir con ustedes, antes de entrar en Tito, un breve resumen de 1 Timoteo, para que puedan tener una idea de por qué estos libros son tan importantes. De nuevo, Timoteo está escrito a un joven líder cristiano, un compañero de Pablo. Él da instrucciones sobre el orden de conducta, las calificaciones de los líderes, ancianos y diáconos, advirtiendo contra las enseñanzas falsas
y orientación sobre los roles adecuados de hombres y mujeres en la iglesia, Dus Timoteo, también dirigido a Timoteo, es una exhortación personal. A Timoteo, Timoteo, como un aliento frente a los desafíos, recordándole la importancia de la sana doctrina, y son las últimas instrucciones de Pablo antes de su muerte inminente. Ahora llegamos a Tito, del que hablaremos en un momento, pero estas cartas fueron escritas durante la parte final del ministerio de Pablo y proporcionan la verdad sobre la comprensión cristiana del liderazgo de la iglesia, la doctrina y la conducta. Y en cuanto a Tito, ya sabes, el hombre real podría hablarte un poco sobre su biografía, podría decirte, ya sabes lo que pienso, pero de hecho Tito en el Nuevo Testamento no se menciona tantas veces, se le menciona 11 veces además de su propio libro. Ahora, además ya sabes dónde dice él o lo, así que solo se le menciona 11 veces. Pero no quiero compartir en realidad todas las veces que se le menciona en el Nuevo Testamento, pero lo que quiero compartir contigo es por qué el apóstol Pablo dejaría esta tarea monumental de nombrar ancianos en la isla de Creta. Como ves en Tito capítulo 1, versículo 5, verás que eso es lo que se le dijo que hiciera. Leamos eso rápidamente. Capítulo 1, versículo 5. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y nombraras ancianos en cada ciudad, como te lo indiqué. Eso en sí mismo es una tarea monumental. Pero te diré algo, lo que noté mientras estudiaba este libro e incluso la vida de Tito, y lo que hizo es que tenía habilidades de liderazgo, tenía en cierto sentido una forma de supervisar. Podrías decir que tenía habilidades de gerente, lo que implica que sí, tenía esas habilidades y podía hacer lo que se le llamó a hacer. Y más importante aún, todos creían que podía hacerlo. Tenía una madurez espiritual en él. Era un compañero de confianza hasta el punto en que Pablo lo llamó su colaborador y se le consideraba espiritualmente maduro y capaz de manejar estas responsabilidades. Pablo tenía confianza en Tito, no solo en sus rasgos de carácter, sino también en su capacidad para discernir las calificaciones de cualquier anciano. Además, desempeñó un papel vital junto a Pablo. Tito acompañó a Pablo en varias misiones. Él abordó problemas en la iglesia de Corinto. En 2 Corintios capítulo 7 verás eso. Recaudó fondos para la iglesia en Jerusalén. ¿Sabes? Eso podría ser algo difícil. 2 Corintios también. Y lo acompañó a Pablo, el concilio de Jerusalén. Y ¿no sabes qué es eso? Lo abordaremos un poco en mi próximo estudio. Ese es un consejo importante que veremos, porque una cosa que recordarás y que te explicaré es que a Pablo hay ciertas personas que simplemente no le gustaban. Y eran algunas personas, llamadas los judaizantes, y entraré en eso porque él realmente tenía algo en contra de ellos y entraremos en por qué no le gustaban. Pero Pablo confió en Tito con esta tarea significativa y él era confiable, era competente, así que era un hombre fiel y digno de confianza. No solo lo necesitaba para eso, sino que también era necesario para establecer orden y doctrina, así que tenía un papel crucial para mantener el orden y asegurar una doctrina sólida dentro de esta iglesia cristiana en Creta. Así que se esperaba que los ancianos fueran individuos calificados que proporcionaran liderazgo espiritual, orientación y protección contra las enseñanzas falsas, como veremos en el capítulo 1 de Tito. Otra cosa que pudo hacer fue convertirse en un modelo de buenas obras. Les pedimos que sean un modelo en el capítulo 2 de Tito y
Eso es lo que se supone que deben ser los líderes. Se supone que debemos serlo. Un ejemplo para los demás, y así Tito fue eso para su iglesia. Y en lo que respecta a Tito, no era como un anciano o supervisor regular porque tenía la autoridad apostólica. Era como imaginar ser enviado, y esta es una manera menor, por John MacArthur y decir, necesito que vayas a ver la iglesia Grace Community, South Bay, y quiero asegurarme de que nombres a los ancianos correctos. Ahora, si John MacArthur nos dijera eso, necesito saber quién envió. Quiero saber a quién envió, necesito escuchar al tipo que envió. Ahora, imagina llevarlo al siguiente nivel que tienes al apóstol Pablo, enviando Tito a que nombre ancianos. Ahora, esa oficina que Tito o incluso Timoteo ocupaban no es una oficina que volveremos a ver. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, o no hay apóstoles, no hay más apóstoles que estén vivos, así que nadie puede. Hay delegados de apóstoles. Así que tenía un oficio especial que ocupaba Tito, y como saben, los ancianos no son nombrados por una sola persona en las Escrituras. Tito, quiero decir, los ancianos son nombrados por un grupo de ancianos, no por una sola persona. Así que, de nuevo, este hombre tenía una autoridad especial dada por el apóstol Pablo, pero tan importante como era Tito, o es en este libro, ¿saben quién es más importante que él? El apóstol Pablo. Tito tenía su papel y era importante que supiéramos y entendiéramos quién era y su relación con Pablo, pero Pablo es el hombre porque él es quien escribió este libro. Pero no voy a hablar de Pablo en mi próximo estudio. Quiero entrar en este libro. Muy bien, así que hagámoslo. Aubrey Tozer dijo que el cristiano es fuerte o débil, dependiendo de cuán de cerca haya cultivado el conocimiento de Dios. De nuevo, el cristiano es fuerte o débil, dependiendo de cuán de cerca haya cultivado el conocimiento de Dios. ¿No es esa una verdad que podemos, quiero decir, esto podría abarcar todo este libro? Porque lo que tu mente piensa sobre ser fuerte en la fe cristiana o débil en la fe cristiana, podemos pensar en la teología, podemos pensar en lo que hacemos, en nuestra santidad, en nuestra piedad, pero solo se cultiva si seguimos aprendiendo quién es Dios. Y esto es lo que en esta carta de 46 versículos es breve. Hay un hermoso matrimonio entre la doctrina cristiana y el deber, entre la creencia y el comportamiento, entre la conducta y el principio libre y la práctica. Eso, de nuevo, es en lo que quiero que te enfoques. Sin doctrina cristiana no podrás poder entender tu deber. Si sigues donde estás, si continúas solo, sabiendo lo que sabes ahora, te quedarás en lo que estás haciendo. Nunca crecerás. Quiero que entiendas esto sobre este libro. Si este libro estuviera en una estantería de descuentos, deberías agarrarlo. Agárralo de inmediato. ¿Por qué? Porque obtendrías más dinero por tu dinero, más dinero por lo que vale. Hay tantas verdades empaquetadas en este libro, en tan poco espacio. De nuevo, son solo 26 versículos. Podrías considerar este tema como un manual apostólico para la plantación de iglesias. Así que supongo que es un plano para plantar y construir iglesias que sobrevivirán y prosperarán para la gloria de Dios. Así que, hermanos y hermanas, presten atención, porque esto es lo que somos. Somos una iglesia. Plantación, esto es crucial para crecer en Dios de manera significativa.
Así que al leer el versículo 1, puedes incluso ver su tesis en lo que estaba mencionando. Leamos el versículo 1. Pablo, un siervo, un apóstol de Jesucristo, la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad. Ahora, si lees, si has oído hablar de la Biblia Net, búscala en línea. En realidad, se lee así. De Pablo, un esclavo de Dios, un apóstol de Jesucristo, para promover la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento, elegidos y el conocimiento de la verdad que está en consonancia con la piedad. Aquí ves que la misión de Pablo era fortalecer y edificar la fe de los elegidos, que a su vez los elegidos desearán el conocimiento completo de la verdad. Ahora nunca alcanzaremos esa verdad de este lado del cielo, pero esa verdad que seguiremos deseando resultará en vida y piedad, santidad. El objetivo de Pablo es fortalecer la fe de los elegidos de Dios, inspirando un deseo por verdades más profundas y una transformación hacia una vida de piedad. Ahora, a la luz de esta verdad, este libro contiene al menos 3 temas distintos. Está bien, y esos no son mis puntos, pero quiero que los tengas en mente mientras voy a repasar este libro, y así es como está dividido este libro. En el capítulo 1, los ancianos cristianos en contraste con los falsos maestros. En el capítulo 2, los hogares cristianos y nuestros deberes. A cada uno en relación con la confianza en la primera y la segunda venida de Cristo. En el capítulo 3, la relación del cristiano con el mundo, que son frutos directos de la salvación. Así que incluso en eso lo desglosaremos aún más. Aquí están mis 3 puntos y están divididos por 3 capítulos. Número 1, doctrina y obras en la iglesia. Número 2, doctrina y obras en el hogar. Y número 3, doctrina y obras en el mundo. Comencemos con doctrina y obras en la iglesia. En los versículos 5 al 9 vemos las calificaciones para los ancianos. Algunos versículos los voy a leer y otros no. Pero entiendan que en los versículos 5-9 se habla sobre las calificaciones de los ancianos. En los versículos 10 al 16, luego se refiere a los falsos maestros, pero quiero enfocarme en un versículo, al menos por ahora, que es el versículo 9. Leamos. El versículo 9 dice, reteniendo firme la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que pueda exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. No solo usamos la palabra fiel, la palabra logos, o la palabra conforme a las enseñanzas de los apóstoles, sino que también dice, para que pueda exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entiendan que este aspecto del liderazgo o pastorado no es tan popular en las iglesias en estos días. Lo vemos a nuestro alrededor. Pero lo interesante es que, como puedes ver, nos está diciendo que es un imperativo. Esto es lo que necesitas hacer. Esta es la razón por la que vas a ser un anciano. De nuevo, te lo voy a leer. Él dice, para que puedas retener firme la palabra, que es conforme a la enseñanza, para que puedas exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Qué no entiendes? He conocido a pastores, a muchos de ellos, y me dicen, no, quiero meterme en estas peleas. No, eso no soy yo. No me meto en estas confrontaciones.
Dicen, porque son pacificadores, no entienden lo que enseñan las Escrituras y no entienden de qué está hablando Tito aquí. Entonces, de nuevo, somos estos, así que tenemos en estos párrafos, estamos hablando de los versículos 5 al 9 y del 10 al 16, tenemos una conjunción, ¿de acuerdo? Y esa conjunción es ¿por qué? ¿De acuerdo? Y cada vez que veas por qué. La mayor parte del tiempo, de hecho, puedes decir que también se puede traducir como ¿por qué? Y así, después de que Pablo describe a los falsos maestros, termina con la conclusión. Leamos el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero sus obras lo niegan, siendo detestables, desobedientes e inútiles para toda buena obra. Si esto es cierto sobre los falsos maestros, entonces también debe ser cierto lo opuesto sobre los creyentes. Así que podría leerse, aquellos que profesan a Dios y por sus obras lo reconocen, siendo admirables, obedientes y dignos de toda buena obra. Eso se diría de los creyentes. Entonces, ¿qué te diría? ¿Cuál es la aplicación de este capítulo? En realidad es bastante fácil. Debemos nombrar a hombres que estén calificados. No podemos permitir que hombres que no cumplan con estas calificaciones se conviertan en ancianos. Y por eso los seminarios y por eso lugares como ese que te elevan tienen que estar llenos de hombres que aspiran a convertirse en ancianos. Como dice 1 Timoteo 3, versículo 1, debemos multiplicar el número de verdaderos ancianos. Y digo verdaderos ancianos porque hay ancianos falsos por ahí, porque siempre los habrá falsos maestros con los que hay que lidiar. Recuerdo la primera vez que escuché sobre el proceso de ordenación en Grace in the Valley, y este es el versículo que se me quedó, ese versículo 9 que acabo de leer, que cuando se sientan, cuando Ricardi se sienta frente a ti o tú estás frente a él y te está interrogando sobre la doctrina, este es el versículo al que recurren. Debes ser capaz de refutar a aquellos que contradicen. Si no puedes hacer eso, no estás ordenado. Pero el punto número 2, doctrina y acciones en el hogar. Este es un capítulo increíble que describe cómo la doctrina inspira a muchas personas diferentes a ser celosas por las buenas obras. Cuando comenzamos a leer el capítulo 2, Pablo de inmediato reitera lo que mencionó en el versículo 1. Vamos al versículo en el capítulo 2, pero en cuanto a ti habla las cosas que adecuado para la sana doctrina de inmediato. Esto es lo que necesitas hacer. No solo los que señalas, sino que tú mismo tienes que estar sano en doctrina. La palabra que se usa para sano es la misma de la que obtenemos higiene. Así que es adecuado, limpio, saludable. Esa es la clase de doctrina que necesitamos tener. La doctrina que nos fue enseñada por los apóstoles ahora. Tenemos diferentes tipos de hombres y mujeres desde el capítulo 2, versículo 2, en este contexto, y dice esto: los hombres mayores deben ser templados, dignos, sensatos, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Las mujeres mayores igualmente deben ser reverentes en su comportamiento, no chismosas, maliciosas,
ni esclavizadas a mucho vino, enseñando lo que es bueno, para que puedan animar a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser sensatas, puras, trabajadoras en el hogar, amables, sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea deshonrada. Versículo 6 igualmente exhorta a los jóvenes a ser sensatos, y a menudo muéstrate como un ejemplo de buenas obras, con doctrina pura, digna, sana, y un discurso que esté más allá de reproches, para que el oponente no se sienta avergonzado al no tener nada malo que decir de nosotros. Y también dice que exhortes a los siervos a estar sujetos a sus propios amos, en todo ser bien agradables, no argumentativos. Y en el versículo 10, no robando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo aspecto. La pregunta es, ¿por qué los cristianos deberían comportarse de esta manera? Él habla sobre los hombres mayores, habla sobre las mujeres mayores, habla sobre los niños, habla sobre las esposas, habla sobre los esclavos, habla sobre los hombres jóvenes. ¿Sobre qué fundamentos basa Pablo su apelación? Les digo, hermanos y hermanas, que no hay doctrina en las Escrituras que sea más preciosa para nosotros o para la humanidad que la doctrina de la salvación y ninguna otra, y no hay nada más importante para la noción de la salvación que la palabra gracia, que el Dios soberano se inclinaría desde el cielo y liberaría a nuestros pecadores que no lo merecen de las ataduras y la esclavitud del pecado, de la muerte espiritual, de la separación impermanente de Dios y del infierno eterno. Esta palabra solo se puede definir en una palabra, es gracia. Versículo 11, ¿qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Qué versículo tan poderoso. La gracia de Dios se ha manifestado. Este no es otro que sin duda Jesucristo mismo, Dios en la carne. No solo Pablo nos señala en ese momento, incluso ahora nos señala de vuelta a la cruz, a la aparición de nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, sino que luego, en otro versículo, si vas al versículo 13, dice, esperando la bienaventurada esperanza y la aparición de la gloria de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. En estos dos versículos nos señala dos poderosas y grandes doctrinas de la fe cristiana, la encarnación, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Dios Hijo preexistente, la tercera persona de la Trinidad, el Logos eterno y engendrado, nacido de una virgen que tomó sobre sí la carne humana, todo para la gloria de su Padre. Y también nos señala a la segunda venida de Cristo, el evento más anticipado que cambiará la vida y que sucederá en nuestra vida o en la de cualquiera, prometiendo no solo el cumplimiento de las profecías divinas, sino la manifestación definitiva de la redención, la justicia y la paz eterna de nuevo. Todo para la gloria de nuestro Padre. Amén. En un momento en que la presencia divina desciende sobre la tierra, poniendo fin al sufrimiento, al pecado, y ya no habrá más separación de Dios de nuevo, todo para la gloria de su Padre. En el versículo 12 dice, instruyéndonos
a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir sensatamente, rectamente y piadosamente en la edad presente. Así que estamos viviendo en esta época y necesitamos ser recordados de que hay otra era por delante, que este planeta no es nuestro hogar, que este mundo no es nuestro destino final. Somos como Abraham, que miramos hacia la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, versículo 10. Y esperamos a Jesús que nos rescata de la ira venidera. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Ahora, como algunos de ustedes saben, hay un debate sobre la doctrina de la salvación bajo el señorío. Si no sabes qué es eso, te voy a contar cuáles son los extremos de aquellos que se oponen a la salvación bajo el señorío. Y algunas de las cosas que dicen, cuando incluso escuchas estas cosas, es ridículo. No deberías pensar, ¿por qué enseñarían eso? Pero estos son los extremos de las personas que no creen en la adoración y la salvación. Número 1, el arrepentimiento no es necesario para la salvación. Número 2, la fe. Es simplemente un asentimiento intelectual a una posición que solo necesitas conocer. Que la voluntad no está involucrada en el acto de conversión, que Dios actúa. Así que antes de que Dios actúe o Dios actúe, puede o no puede, o las buenas obras pueden no ser o pueden o no seguir a la fe. Así que si estás salvado y tienes fe, puede que haya algunas buenas obras ahí, tal vez no. Y no. Y número 5, la apostasía de la misma persona salva es posible a través de lo que se llama fe muerta. La apostasía es cuando dejas la fe y utilizan Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26, donde el versículo trata sobre la fe y las obras. Es una comprensión extraña de esos versículos, pero si lees de nuevo Tito, capítulo 2, versículo 12, ¿qué dice? Nos instruye a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir sensatamente, con justicia y de manera piadosa. Así que tienes la gracia de Dios que ha aparecido y que te permite, que te da la motivación, toda la motivación que necesitas para vivir una vida de piedad. Pero no solo miramos hacia atrás a lo cristiano, sino que también miramos hacia adelante a las promesas de Dios. Y eso incluso nos da más motivación para hacer lo correcto. Así que la doctrina de la salvación se puede discutir apropiadamente en 3 tiempos. Así que el pasado, el presente y el futuro. Así que en el pasado somos liberados de la penalidad del pecado, que es la justificación. En el presente somos liberados del poder del pecado, lo que llamamos santificación. En el futuro seremos liberados de la presencia del pecado, que es la glorificación. Y Pablo aborda estos 3 en estos versículos cortos, desde la penalidad, versículos 11 y 14, como ves, incluso en solo el versículo 14, que se entregó a sí mismo para redimirnos de toda obra malvada. Desde el poder, versículo 12, ¿sabes? Él también dice de nuevo que nos instruye a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Podemos no pecar y desde la presencia significa que cuando somos engañados, cuando
Dios regresa en el versículo 14, ¿verdad? De hecho, el versículo 13, esperando la bendita esperanza, porque Dios volverá por nosotros y ya no podremos pecar. Y todo esto se cumple en la perfecta obra expiatoria de Cristo, que se muestra gloriosamente al final, nuevamente en el versículo 14. Dice, quien se entregó a sí mismo por nosotros, nos redimió de toda obra malvada y para purificarse a sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él pudo purificarse a sí mismo un pueblo para poder poseerlo para sí. Solo Él podría decir eso. El versículo 15 de este capítulo concluye y abre la puerta al capítulo 3, y solo voy a decir esto sobre el versículo 15, porque algo que dijo John MacArthur, que es una de las declaraciones más claras y fuertes en las Escrituras sobre la autoridad espiritual de los hombres a quienes Dios llama para ministrar su palabra y pastorear a su pueblo. Y dice, estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad que nadie menosprecie. Así es como deberíamos hablar sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene su propia autoridad y deberíamos quedarnos callados al respecto. Último punto, doctrina. Y obras en el mundo. Pablo pasa de la iglesia al hogar, a sus círculos más cercanos, y ahora él se dirige al mundo que lo rodea. Y como lo hace en el capítulo 1 y capítulo 2, pasa de las instrucciones éticas a los fundamentos inmediatos para las obras y deberes cristianos con la doctrina cristiana, dándonos un relato maravilloso y completo de la salvación. El versículo 1 y 2 del capítulo 3 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que sean obedientes y estar listos para toda buena obra y no difamar a nadie, ser pacíficos, amables y mostrar toda consideración hacia todos los hombres. El versículo 1 se refiere a la relación con los gobernantes, el versículo 2 a la relación con todos los hombres. Nuevamente, vemos la conjunción ¿por qué? Si dices ¿por qué? En el versículo 3, todos nosotros alguna vez fuimos necios, desobedientes, engañados, esclavizados a diversos deseos y placeres, pasando nuestra vida en malicia y envidia, odiándonos unos a otros. Y dice en el versículo 4, pero cuando la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por la humanidad se manifestaron, nos salvó, no en base a las obras que hemos hecho en justicia, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, a quien derramó sobre nosotros ricamente a través de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, siendo justificados, su gracia nos hiciera herederos según su voluntad, a la esperanza de la vida eterna. Y el último versículo dice, esta es una declaración digna de confianza y sobre cosas quiero que hables con confianza, para que aquellos que creen en Dios se esfuercen en hacer buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Sí, en estos versículos Pablo explica teológicamente por qué debemos tener una conciencia social y asumir la responsabilidad de nuestras vidas públicas. ¿Ves? No es suficiente. No es suficiente
decir como dijo el apóstol Pablo, incluso en el capítulo 2, versículo 11, que la gracia de Dios ha aparecido y luego dice que es para la salvación de todos los hombres. No es suficiente decir que Dios ha venido a salvar a todos los hombres, que dice aquí en el capítulo 3, Él dice en el versículo 5, dice que nos salvó. Él nos salvó. Debemos poder decir eso. No puedes decir Dios vino y la Biblia dice eso. Dice que Dios va a venir y que vino y resucitó. Sin embargo, no es suficiente. En realidad, si no lo crees, si tienes dudas sobre tu salvación, no tendrás la convicción para compartir esa salvación con otros y no te creerán. Debes salvar rápidamente. Como dijo el apóstol Pablo, nos salvó. Él se incluyó a sí mismo, era algo personal. No fue él quien los salvó. Él salvó a todos los hombres. Lo hizo personal. Por eso es muy importante que realmente entendamos que esto tiene que ser verdaderamente personal para ti. Pero, ¿cómo y por qué te salvó? Más específicamente, porque piensas que eres especial. ¿Hay algo en ti que Dios dijo, te necesito en mi equipo? Eso es, te necesito en mi equipo. Sí. No fue así como sucedió. No eres especial que Dios te necesitara. No lo eres. John Edwards, todo el mundo sabe, si nunca has oído hablar de este libro, recuérdalo. No contribuyes nada a tu salvación excepto el pecado que la hizo necesaria. No contribuyes nada excepto el pecado que la hizo necesaria. Lo único que contribuiste a tu propia salvación es que eres un pecador, un miserable pecador que estaba condenado al infierno. Hermanos y hermanas, hoy, la Biblia dice, es el día de la salvación. Si nunca, jamás has confesado o hecho una confesión de fe en Cristo, te lo ruego, no tienes garantizado el mañana. Morirás en tu pecado. Confiesa tu pecado. Las Escrituras lo dejan claro y te lo ponen fácil. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree verdaderamente en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos y serás salvo. Romanos capítulo 10. Es fácil. Hazlo de manera sencilla. Te dejo, hermanos y hermanas, con una simple exhortación. Y la misma exhortación y ánimo que Pablo le dio a Tito en los últimos 2 versículos de este libro, él dice que nuestra gente debe aprender a involucrarse en buenas obras, en la comunidad y participar activamente para satisfacer necesidades urgentes. Así no serán infructuosos. ¿Ves el vínculo entre la doctrina que necesitas aprender y la capacidad de involucrarte en buenas obras? No viene de forma natural. Debemos aprender a involucrarnos en buenas obras para satisfacer las necesidades urgentes de aquellos que necesitan ayuda.
Y luego dice todos. Los que están contigo, salúdame, te saludaré. Saluda a los que nos aman. La fe, la gracia, sea con todos ustedes. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor. Gracias por tu santa palabra que hemos podido escuchar. Nos das la fuerza para vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Padre, oro para que tu palabra caiga en tierra fértil, que crezca y produzca buen fruto, que nuestras acciones reflejen la luz de tu verdad. Perdona nuestras faltas, nuestro pecado, y te pido que nos guíes por el resto de la semana hasta que nos volvamos a encontrar, que seamos faros de tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.